Otra semana más estamos aquí para presentarles el programa Nuestros Artistas. Un programa, como venimos haciendo, después de una serie de artistas individuales con un colectivo. De todos ellos, en el cual intentamos demostrar lo que es el momento actual, el momento presente en nuestra ciudad en cuanto al arte y en cuanto a todo lo que ella conlleva. Tenemos esta semana aquí en el plató con nosotros a José Jordán Vizcaíno, a Rafael López Morales, como siempre en este tipo de programas, a la colaboración especial de Diego Expósito. También con nosotros está Encarni Ortiz y José Rubio Breda. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y me gustaría empezar esta semana por plantear el tema de la pintura en Ellín, la pintura en nuestra ciudad. Los rincones son bonitos, no son bonitos, un tema que venimos repitiendo a lo largo de este tipo de tertulias, pero para iniciar con las personas nuevas a ver su punto de vista, ¿no? Entonces, Jordán, por ejemplo, pues, ¿qué piensas de Ellín? Bueno, pues tiene, por supuesto, tiene sus características. Hay zonas muy interesantes en cuanto al tema de pintura. Yo considero el casco antiguo, sobre todo, es lo más, la zona detrás de la iglesia, el barrio nuevo, en fin, la parte del Callejón del Beso. Hay zonas muy interesantes, sí. A mí me parece que hay campo para hacer obra en ese... Rafael ligado también al mundo del arte, pero ya no tanto como pintor, aunque ha hecho sus pinitos y eso. Nos metemos en tu faceta, que es la creación con escayola. Entonces, has hecho rincones de Ellín, ¿te gustaría seguir haciendo otros rincones? Bueno, lo que tengo en mente cuando termine, como ya te comentaba en el programa que dediqué al Museo Taurino, cuando termine de escribir el libro sobre la historia taurina de Ellín, pues otro de los proyectos que ya tengo entre manos, ya hace mucho tiempo que lo pensé, fue a raíz de cuando hice el trofeo que da el Museo Taurino, y a raíz de entonces pues me vino a la idea de, cuando tuviera tiempo, pues dedicarme a hacer todos los edificios importantes de Ellín, hacerlos en escayola, y bueno, pues que fueran para poder vender y que pues tuviéramos todos, tanto los seguidores como los que nos visiten, se puedan llevar de Ellín un recuerdo, porque prácticamente lo que es en pieza no tenemos nada prácticamente de aquí de Ellín, de recuerdo. Te puedes llevar fotografías, te puedes llevar pintura, te puedes llevar, por ejemplo, pues algún diseño a lápiz o cualquier cosa, pero no tenemos, por ejemplo, piezas como por ejemplo vimos lo del trofeo, que es esa composición entre la Plaza de Toros y el Santuario del Rosario. Pues entonces la idea que yo tengo es, en un momento, por ejemplo, hacer el Santuario del Rosario tal y cual como está, una pieza pequeña para poderla tener en un mueble, pues encima de una televisión, y a la vez también hacer la Plaza de Toros completa, no como está ahí, que está a la mitad de cada cosa, y luego, pues por ejemplo, el Ayuntamiento, la Asunción, San Rafael, el Calvario, el Campo de Santana, no como está actualmente, sino como estaba antiguamente, y bueno, pues algunos rincones también de Ellín que sirvan de eso, que sirvan de recuerdo, y que sea una pieza, que no sea una prácticamente, pues como tenemos ahora, como he comentado antes, que no tenemos piezas para tener un recuerdo importante de Ellín, aunque importante es tener una pintura o es tener otro tipo de... Pero bueno, así físicamente, que tengamos, esa es la idea que tengo, y yo creo que va a ser muy bonita, y eso va a tener la aceptación, porque hoy en día pues hay una cantidad, cualquiera a lo mejor piensa que eso puede ser caro. Hoy en día tenemos la resina y tenemos otras clases de materiales que se puede hacer muy económico, y bueno, y esas piezas se venderían, y pues, sería rentable, y yo creo que es una cosa que sería bonita, y yo creo que va a quedar bien en el momento que
que yo lo haga. Pues nada, te animamos desde aquí a que termines el libro lo antes posible. Y después que empecemos con el otro reto. Con el otro reto, sí. También tenemos a Diego Expósito, que él semanas anteriores nos ha venido comentando también lo que piensa de Jean. Ha surgido un nuevo tema que decía Rafael, y es el de las ermitas o iglesias que tenemos. ¿Es un tema muy explotado o no? Porque las calles sí se suelen pintar, se suelen... Yo con tu permiso le voy a ceder la palabra a estas tres personas que tenemos aquí presentes, que aportan un aire nuevo y distinto a lo que ha sido estas entrevistas pasadas, estas mesas redondas pasadas, y quisiera que sean ellos los que de momento no empiecen a darnos una perspectiva que es muy interesante, porque es una vida de esperanza, de ilusión, de meta, no sé, de meta futura. Así que yo le cedo la palabra a que Encarni nos diga, y perdón, y quisiera dedicarle con tu permiso, Fernando, un recuerdo a José Rubio, que tenía que estar aquí con nosotros y por sus circunstancias no puede estar. En fin, con mi deseo a ella y a toda su familia que lo pasen lo mejor posible. He estado hablando con ella, puesto que estas semanas atrás ella fue una de las personas que estuvo en el programa invitado, pero por circunstancias familiares no le ha sido posible venir. Esperemos que se recupere y que, si Dios quiere, en el próximo pues que pueda venir y acompañarnos. Vaya un saludo, yo creo que de todos para ella. Sí, entonces Encarni que nos diga algo de esas esperanzas del que empieza a pintar, de cómo se enfrenta por primera vez con un cuadro, que siente Encarni. Pues las esperanzas son muchas, pero a veces pues dices, si yo supiese hacer esto, si supiese hacer lo otro, echas en falta a alguien que te dirija. Por eso estoy en la escuela del ayuntamiento, en la Universidad Popular. Allí intento aprender lo que no he podido aprender fuera por circunstancias personales, y también porque he descubierto este mundo quizá tarde, o pienso que no es tarde, fue en su momento. Bueno, perdona, hay varios pintores, pero hay un pintor que empezó muy tarde, a los 40 años, ¿no? Cézanne. Cézanne, fíjate si yo llegase no, también. Cézanne o Gauguin. No sé cuál. Gauguin, sí. Fue Gauguin el que se fue a las... Gauguin empezó a los 40 años. Trabajaba en el banco y tú no habrás llegado a los 40 años, ¿no? Y a trabajar en el banco tampoco. Y a trabajar en el banco tampoco. Me he sentado en algún banco, pero... Has tenido más suerte que yo. A esperar. Bueno, pues como te iba comentando, quizá no lo haya descubierto tarde ni temprano, sino a su hora precisa, cuando yo tenía la necesidad de sacar lo que llevaba dentro, y dar muchas vueltas en la vida, y a veces no estás contenta con lo que haces o no te sientes bien realmente. Y para mí la pintura fue pues encontrarme conmigo misma, donde yo podía ser yo, y ya está, y es lo que más me gusta hacer. En el momento que puedo me pongo a pintar, a pesar de que tengo dos críos muy pequeños y me absorben, no tengo todo el tiempo que me gustaría. Y volviendo a lo de Jean, pues la verdad es que me gustaría que en Jean hubiese más unión y que la gente nos quisiésemos un poco más, como dineros todos, y que quisiéramos más nuestro pueblo, que nos orgullezcamos porque podemos hacerlo. Los rincones de Jean son preciosos, en cualquier sitio te puedes encontrar cualquier motivo para pintar, tanto el casco antiguo como la Gran Vía. En todos los sitios puedes encontrar cualquier tema, depende de la persona y del momento. Y bueno, perdona un momento, es que uno de los últimos cuadros que ha hecho Encarni es de un Cristo muy querido aquí en Jean. Sí. Entonces, uniéndolo ya no solamente emotivamente pueden ser las calles, sí, sino que también hay otros temas. Una ingeniería preciosa y digna de ver. A mí me gusta mucho nuestro Padre Jesús Nazareno, le tengo muchísima devoción, y para mí era un reto pintarlo. Lo he pintado y además lo he hecho como yo lo siento, nazareno totalmente, el lila entero, más claros y más oscuros, pero totalmente nazareno. Es uno de los cuadros que más satisfacción me ha causado personalmente. ¿Y en tu casa cómo ha caído esta afición tuya? ¿En tu familia, en tu esposo, en tus hijos? ¿Qué te dicen ellos? Mis hijos son muy críticos y a veces no aceptan lo que yo hago, más que nada porque ese tiempo que estoy pintando no estoy con ellos, aunque sea el tiempo que ellos duermen. Pero la verdad es que no estaría aquí si no fuese ahora mismo por mi marido. Él fue la primera persona que, cuando me vio coger un pincel, dijo,
tienes que seguir y adelante. Siempre me ha animado él. De hecho, la primera vez que me presenté a una exposición, que ahora digo, Dios mío, ¿cómo pude hacer eso? Y con ese cuadro. Y fue él el que me animó y el que me inscribió y todo. Es que Vicente es muy creativo, claro. Sí. Y entonces has tratado con él, que seguro lo que estás haciendo. Además, cuando pinto un cuadro, cuando ya lo tengo terminado, siempre digo, ahora está para que lo vea él. No me los compra tampoco. Los prepara para Cuando los termino, digo, ahora está para que lo vea él, porque es un crítico que a lo primero me sentaba muy mal, pero ahora la verdad es que lo halago y lo aprecio porque me dice siempre la verdad. Nunca me dice haz esto o haz lo otro, siempre hago lo que yo quiero, pero dentro de eso él siempre me da consejos. O sea, que no te dice que tú no pintas nada en tu casa. No. En mi casa la única que pinta soy yo, entre otras cosas, porque casi siempre estoy sola. Viene los fines de semana. No pinta nada en tu casa. Nada. Eso es una mujer de un buen amigo. Y tu familia es cerca, vamos, pero tu otra familia, ¿qué te dice de la pintura? ¿Cómo lo ha tomado eso? Pues en mi familia la verdad es que hay 3 pintores de Bellas Artes, están en Valencia. Anda, que suertaza. Sí, pues siempre nos ha gustado. Mi hermana también pinta. sabía yo eso. No sé, por lo que sea, siempre nos ha gustado tirar para la parte artística de una manera o de otra. Pero bueno, mi madre y mi padre son los que menos se lo creen. Y ya van diciendo, pues eso me gusta, eso no. Muchas veces no comprenden lo que hago. Pero bueno, lo aceptan también. Pues que el señor Rubio, en un programa que le hiciste a esto, se les oye decir que había conocido a no sé quién hace tiempo en la escuela de trabajo, que nos cuente él toda esa aventura que ha vivido desde todos los tiempos hasta ahora. ¿Qué diferencia ves entre aquella gente que iba allí y la gente que va ahora a la Universidad Popular? Pues hay poca diferencia, porque yo he calculado que veo yo que allí habíamos artistas, porque ya empezábamos, algunos artistas, unos siguieron estudiando más y otros menos, pero había una convivencia también buena. Entonces eso me viene a ubicar que ahora veo yo que la gente, cuando siente pasión por hacer algo, es noble aquella y noble esta. ¿Sabes? O sea que no hay diferencia. Porque en otros, como yo me dedico al comercio, la gente ha cambiado mucho de entonces ahora. Pero en esto del arte, de las aficiones, la gente ha sido sana siempre. ¿Tú te acordarás? En cuanto a los procesos de aprendizaje, ¿se seguían los mismos? ¿Han cambiado? O... Aquello no pasamos del dibujo. Entonces la cosa estaba de, si no le hablaras a la familia de óleo, además aquí en allí yo creo que no existía ni tubos de óleo siquiera, ni pinceles. Entonces era nada más que el dibujo, el carboncillo, una nada más entró Loli Cerezo, que fue la única que pintó algo allí, pero todos los demás, nada, luego aquello de la noche a la mañana se hundió. Tan bien montado que estaba y tan precioso que era aquello, hay que ver qué escuela era aquella, grandiosa. Tuvimos un gran profesor, don Julián Espinosa, tío que te animaba, valenciano también, que ya he dicho que los valencianos es eso. Entonces, aquel gusanillo ya lo cogí y nunca lo he dejado, ¿sabes? Y referente a, me da a referir allí también. Sí, perdóname, o sea que nunca lo has dejado. Desde ese momento tú has vivido siempre. El gusanillo. Yo me acuerdo que hacía chistes, cosas, dibujaba en mi casa y algunos lo apreciaban. Pasa que las ocupaciones eran tan grandes que no podía, pero gusanillo siempre yo ahí dentro. Jamás he enseñado a mi hija a dibujar, a mi chiquillo a dibujar, todo. ¿Creéis que es importante fomentar esa ilusión ya en los niños, o sea, en los chicos pequeños? Porque sí, es que... fomentarlo, pero que ellos quieran también. En los colegios se hace, lo que pasa es que no a un nivel alto, vamos, a un nivel de aprendizaje medianamente, porque muchos de los profesores a lo mejor están puestos por otras materias, son de otras materias, Bien, también, claro. Y entonces tampoco saben aprender. Es que en un colegio de niños pues llegan y es lo normal. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño allí, tenía 10 o 11 años, los sábados se daba religión. Y mi profesor, don Luis, que llamaba Pepe, a la pizarra a dibujar algo del Evangelio. Y yo me acuerdo que ya en la pizarra me ponía allí y pintaba un salto, eso, mal pintado, pero bueno. Pero eso, que ya el mismo profesor decía, Pepe, a la pizarra a pintar. O sea que eso es muy difícil que haya, claro, tendría que haber una asignatura para los chiquillos de dibujo y eso. O algún pero sitio que eso sí, fundar un sitio sí. Porque a mí me lo vienen demandando. Aquí en Ellín muchas madres, muchos padres y eso, pues, como sabéis, la Universidad Popular está hecha para personas mayores, como personas que o no tienen trabajo o que
por su condición ya han pasado esa faceta del trabajo, están jubilados, o bien porque tienen una holgura, circunstancias que le permiten escoger y poder dedicarse a eso. Entonces hay madres y padres que me han comentado si se podían dar clases a niños y todo eso. Yo lo que pienso de eso es que como los chiquillos ahora llevan tanta carga de todo, porque es que ya dan hasta en inglés y llevan una carga los críos, que sabes que han ido algunos allí y a veces desaparecen porque el hijo mismo de Alonso dice, vos sabes, el chiquillo dibujaba muy bien, el de Alonso, el de su concejal, chiquillo lo viste dibuja muy bien, pero es que no viene tu hijo y dirá, es que lleva una carga de estudios, de esto, de lo otro. Entonces, sí, pero eso que es le otra. gusta después... Sí, buscar el sitio, el momento. Sí, Pepe ha mencionado a una persona que yo creo que debe de traerla, Fernando, a Loli Cerezo. Es un personaje que se merece que se la conozca, que hable, que nos hable de su vida y de su experiencia. Fue una persona que tenía mucho cariño. Yo diría que en aquellos tiempos posiblemente la más formada y la más madura en cuanto al mundo de la pintura de entonces, y yo creo que merece la pena que la traigas, habla con ella y sí, habla con ella y si no, yo te acompaño y la traemos aquí. Pero ahora el señor José, el otro es José, que nos hable de que le he oído decir que ha estado fuera de allí mucho tiempo en Francia. ¿Qué ambiente sobre esto, sobre pintura, en este ambiente, en este sentido que estamos hablando aquí, has visto tú allí, en los lugares que has estado de Francia? Bueno, yo, como sabéis, he estado 20 años en el extranjero, en París concretamente. Lo que pasa es que quizá yo no estaba preparado para ver realmente esta historia. Yo me fui, pues como nos fuimos muchísimos españoles en los años 60, por las circunstancias que había entonces, y yo pues tengo que reconocer que desaproveché la ocasión de vivir en París 20 años y sí verlo, pero no realmente, no interesarme por la historia esta del arte y tal. La gente, por supuesto que ahí se fomenta a todos los niveles, hay más sensibilidad, eso está claro. Yo pienso que la juventud, si las autoridades y los padres y los mayores nos preocupáramos y fomentáramos a través de escuelas o a través de lo que fuera, de acuerdo que los chiquillos tienen muchísimas tareas en el colegio y tal. Pero eso en París, ¿tú has visto ese ambiente? ¿Has conocido el ambiente este que hay aquí en este momento? Bueno, en París es que se fomenta muchísimo en cualquier distrito, casas de la cultura, casas de deporte, viajes culturales, viajes a la montaña. Bueno, es, por supuesto, imagino que en Madrid será igual, no lo sé. Y en la calle, la gente pintando. No sé, yo no he vivido, o sea, yo me fui de Guín a París y eso, claro, es un salto enorme. Lo más lejos que había ido yo era Tobarra, antes de Medellín. Entonces eso, claro, yo vi un cambio brutal. Pero me quiero referir en cuanto a mi vivencias allí, yo me fui pues como un trabajador. Fui a trabajar, tenía 17 años, era un crío. Pero me fui como trabajador. Yo en aquella época pues era trabajar, poder ahorrar unas pesetillas, mejorar la situación familiar, ayudar a mis padres. Era el rollo de entonces. Y buen rollo, ¿no? Buen rollo. Pero no me planteaba yo el tema cultural. No, Diego se refiere al nivel de educación, sí, que tú también tenías hijos y esos sí, hijos... Sí, por supuesto, si mis hijos nacieron allí, y es lo que he dicho. Eso, comparando los niveles educativos de allí y de aquí... Sí, es lo que he dicho, que yo a través de asociaciones de hecho, mismo los emigrantes, teníamos asociaciones de padres de emigrantes allí en Francia, y teníamos pues muchísimas actividades en cuanto, para no olvidarnos de nuestras raíces, para que nuestros hijos inculcarles, pero por supuesto que no es que todo sea perfecto, ni en Francia ni en ningún sitio, en todos sitios cuecen habas, eso está claro, pero que se ha fomentado muchísimo, se fomenta muchísimo, los jóvenes tienen salida, muchísimas más salidas. Yo pienso que aquí el problema es que enseguida pues... yo pienso que somos los padres los responsables, o sea, que no hay que acusar a la juventud, somos los padres. Enseguida queremos que triunfen, que sean los mejores, que sean estos, y no todo el mundo está capacitado para lo que los padres queremos que sean. Entonces, a veces los encruzamos por sitios que no son los adecuados.
quizá las autoridades y repito, los padres nos hemos planteado que hay que ser el mejor y que hay que estudiar aquí, hay que estudiar allá, y a lo mejor pues hay hijos, hay chiquillos que no les gusta eso y les gustaría otra cosa, y si no les damos esa posibilidad, pues no la encuentran. Otro tipo de aprendizaje, claro, no manuales, oficios, hay mil, claro. Hay mil posibilidades. Antes lo ha dicho Pepe y Diego también lo ha dicho, que por supuesto las escuelas de arte y oficio pues formaban el que quería seguir estudiando, pues estudiaba, pero había una posibilidad de tener un oficio y a su vez, bueno, de hecho hoy ya nos estamos dando cuenta que los profesionales van escaseando y echamos mano a nuestros alrededores, y está muy bien que sea así, todos somos hermanos y todos tenemos derecho a vivir, pero que ese fenómeno yo lo he vivido en Francia hace ya 30 o 40 años, que por no haber profesionales pues teníamos que ir los demás a hacer las cosas, pero el punto de vista artístico pues también. Y porque Rafael también tiene experiencias. No, Rafael tiene una cosa que voy a permitir descubrir. Él tiene una afición frustrada que le da miedo de decir. Ahora nos has insinuado algo de eso, y es el escultor. Y es de escultor. Sí, puede ser. Sí, él es de escultor. Lo que pasa es que le da un poco de... Sí, no, pero de ese, yo tengo dos cosas. decir, Tengo dos cosas muy claras. La frustración más grande que tengo es no haber llegado a ser matador de toros, que no es cualquier cosa. Esa por delante. Te traemos un toro enseguida. Eso por delante. Y luego lo que sí me hubiera gustado ser también, ya lo he comentado algunas veces aquí, ha sido, bueno, eso ya es fácil, ¿no? Haber sido pues músico, director de orquesta. Bueno, pero eso te viene de familia. Eso ya viene de familia, exactamente. Pero también lo de escultor, también, claro, no te da miedo decirlo. Dilo, que se oiga la gente. Claro, sí, porque yo he visto cosas y te he oído, ¿no? Te he oído cosas y comentar cosas que la escultura no te hubiera hecho a ti. Hemos estado trabajando muchos años juntos, ¿no? Y bueno, sí, eso es una cosa, pero yo te conozco toda la vida. Y sé de los cañamones, sé de los que han sido en Ellín los cañamones, la saga de los cañamones. Me gustaría preguntarle a usted, don Diego, José también, es que hoy en día aquí en Ellín, si hay algo que se asemeje, tenemos algo aquí en Ellín que se asemeje algo a las escuelas de arte y oficio, porque sí, puede haber por ahí suelto, ¿no? Está donde tú estás trabajando, en la Casa de la Universidad Popular. Tenemos el Instituto Justo Millán, pero bueno, eso va todo separado, y las escuelas de arte y oficio era todo dentro del mismo edificio, y allí se vivía un ambiente que quizá, pues a estar cada cosa en su sitio, no se vive ese ambiente, que a mí me da la sensación, por lo que he oído, porque yo aquello no llegué a vivirlo, ya lo viví yo ya muy pronto, ya era tarde, yo muy joven, y aquello ya estaba terminando, ¿no? Y entonces allí parece ser que se vivía un buen ambiente, ¿no? Porque todo el mundo estaba allí junto, y aquello tenía otro ambiente distinto a... Se dejaban ¿Qué es lo que, por ejemplo, cómo montaría usted más o menos ahora con el panel que tenemos de oficios dispersos por ahí? ¿Usted cree que sería conveniente, por ejemplo, Diego, que de nuevo hubiera algo parecido a aquello? Usted que lo vivió. Yo ahora mismo lo conocí aquello al final casi, ¿no? Sí. Y entonces no sé exactamente cómo funcionaba, solamente nada más que de oída y lo que he leído, pero no he vivido aquello. Usted que lo vivió sí sabe comparar, y Pepe sí pueden comparar aquello con lo que hoy se... Sí, evidentemente, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que aquello ha sido irrepetible. Yo diría que en la historia de España, no solamente aquí en Ellín, yo diría que en la historia de España, y aquí en Ellín más, o sea, con más insistencia, en tanto en cuanto lo hemos tenido y ahora no lo tenemos, ¿no? Allí en la Casa de la Cultura pues se dan, pues eso, hoy a cargo de Fernando, pues ahí, como he dicho, he empezado diciendo, ¿no? Hay una clase animada de mucha gente con una ilusión tremenda, con una gana de hacer cosas, descubrir cosas, y tremenda, y luego hay algunos oficios, pero es una cosa un poco así de paso, ¿no? Como de paso. Allí no, allí estaban arregladas las enseñanzas, estaban arregladas y tenían sus aulas especiales, como tú has dicho, en el mismo edificio,
¿no? Tenía sus aulas especiales, aula de dibujo, aula de modelado, aula de talla, aula de carpintería, aula de electricidad, aula de forja, aula de corte y confección, aula de mecánica, aula, o sea, todo de corte y confección, aula de contabilidad, aula de cultura general. Entonces se llamaba cultura general a lo que hoy se da de una manera individual, en una clase la geografía, otra clase la historia, otra clase la matemáticas. Ahí los profesores que iban, estaban a la vez. Un día nos explicaban una materia, otro día nos explicaban otra materia. O sea que está arreglado y reglamentado. Que eso actualmente sigue dándose y sigue estando arreglado. Y están las escuelas de arte Bueno, sí, actuales que se están pero aquí no está. Aquí no está, en Ellín no está. Me pregunta por el Claro, estamos hablando de allí. Sí, en Ellín hace pocos plenos se aprobó en el ayuntamiento por todos los grupos políticos el apoyar que viniese una escuela de artes aquí a Ellín. No sé si estáis al corriente. Y se están dando los pasos. Entonces, en todo caso sería animar más a los políticos a que defiendan esa idea entre todos juntos y que pueda venir una escuela de artes aquí a Ellín, teniendo en cuenta que la Junta de Comunidades ha cogido las transferencias educativas ahora y que dentro de esas transferencias educativas o los programas que tienen pensado hacer a corto plazo es poner una escuela de artes en Albacete, poner una escuela de artes en Cuenca y poner una escuela de artes en Guadalajara, sumando a las que ya existen dentro de Castilla-La Mancha, como son las de Talavera y Toledo, en la provincia de Toledo, la de Ciudad Real y Tomelloso. Entonces, tampoco estaría de más que los políticos, yo creo que con un colectivo grande de personas de aquí de nuestra ciudad, nos uniésemos en luchar por esa idea de que venga una escuela de artes aquí allí, en la cual se pueda dar todo eso que se estaba dando anteriormente. Yo creo que es muy interesante que, por ejemplo, has empezado a comentar que hay en capitales, son las capitales las que se llevan siempre Que podía llevarse a Albacete, ¿no? También. Albacete. No, Albacete no, sí, Albacete en el plazo no, de 2-3 años tiene una lo escuela de interesante, arte. no, si lo interesante es que, por ejemplo, ha dicho las capitales, y bueno, ya estamos siempre donde vimos, ¿no? Pero ya cuando ha dicho Talavera y Tomelloso, pues bueno, si lo tiene Tomelloso, ¿por qué no lo puede tener allí? Creo que Entonces, bueno, Talavera es grandísima. actualmente Es más grande que cualquiera de las capitales que sea actualmente, ¿no? Que venga una escuela de artes aquí allí es una decisión política, solamente política. Sí, puede ser también, sí. De la Consejería de Educación. Y más que estamos pegando a Castilla-La la frontera de Murcia, por lo menos darnos algo de aquí que empujemos para el Porque centro. dentro de las planificaciones que la Consejería de Educación ha hecho, van 100 nuevos centros en toda Castilla-La Mancha. Entonces, que fuese la Escuela de Artes el 101 tampoco creo yo que le supondría mucho en esas cantidades y en esos volúmenes que va a destinar. Lo que pasa es que para todo eso tiene que haber personas que con ahínco trabajen en la historia. Oye, pues, voluntad y ganas de hacerlo. Voluntad, Sí. y los principales son los políticos, Claro, y más teniendo en cuenta las representaciones que tenemos aquí en Ellín de políticos locales a nivel de Castilla-La Mancha. Sí, sería fácil. Sí, parece Sería que fácil. He oído yo que están interesados, porque Alonso me decía una noche a mí que esto Sí, ahí a ver pero que- concretamente lo de educación es el PSOE actualmente. Ah, claro. Entonces, a partir de... Bueno, que el tema está muy interesante, pero tenemos que parar un momento para publicidad. Entonces, a continuación, volvemos.
Tras estos breves instantes de publicidad, volvemos aquí al plató con nuestros invitados, José Jordán, Rafael López Morales, Diego Expósito, Encarni Ortiz y José Rubio. Vamos a continuar con la conversación y me parece que Diego, al micrófono cerrado, quería hacer una pregunta. Sí, yo quería, si me lo permitís, hacerle una pregunta aquí a esta señora que tengo a mi izquierda. Creo que tú has tenido la suerte de nacer en Iso, ¿no? Sí. Es una suerte, ¿verdad? Pues sí. Claro que sí. ¿Qué ambiente ves tú de esto que estamos hablando aquí en Iso? ¿Hay inquietudes culturales? ¿Hay gente que se interese por...? Bueno, pues empezando que en ISO lo primero que hay es la educación básica. Después el instituto tienen que subir aquí allí. Entonces, pues muy raro sería que allí se diesen clases de algo superior a lo que es la LOSE. Y el ambiente de ISO pues es maravilloso, como siempre, sobre todo para sus fiestas de Santiago Apóstol, el 25 de julio. En plan cultural... Pero nada más. La cultura de ISO pues es como la de Ellín. ISO es Ellín para mí. Yo no concibo ISO sin Ellín, es una pedanía de Ellín. Quiero ISO con toda mi alma, cada vez que puedo me voy para allá a ver a mis padres, porque además estamos cerquísimas, son 3 o 4 minutos en coche, pero vamos, que no deja de ser lo que es. Allí no está aquello preparado para nada, ni se imparten clases que... Pero no hay inquietud, no hay gente que, pues claro que lo eche de menos, que añore, que comente. La gente que echa algo de menos es porque ya lo conoce. Hay gente que no conoce ni siquiera esto, hay gente que lo conoce y lo busca fuera. No sé si la Universidad Popular allí da corte y confección o hacen gimnasia, no sé lo que hacen ahora mismo. De eso estoy un poco desconectada, la verdad, porque yo hago mi vida aquí. Pero el ambiente cultural, pues me imagino que es como el de aquí de Ellín. Son las mismas tradiciones, las mismas costumbres, las mismas comidas, la misma manera de moverse, es todo igual. Bueno, pues entonces este próximo... ¿Es junio? Julio. Este próximo julio, 5 personas más nos invitas a las fiestas. Por supuesto que os invito a mi casa propia y como no, pues todo el pueblo de Llinero que está siempre invitado, porque va ¿Pero qué quedamos? ¿El pueblo de Llinero? O los 5 nosotros. O los 5 nosotros. Vosotros os invito a mi casa, la casa de mis padres que es mía. Especialmente. Especialmente. Al señor Rubio también. A las carretillas lo primero, el que no supere las carretillas no puede ir ni a la vaca, ni a beber paloma, ni nada de eso. Bueno, nos explicarán luego cómo las fiestas, cómo se celebran, los días importantes, cuándo se come más y mejor, Rafael. Se come siempre, en eso se come siempre muy bien. Bien, pues ya sabéis. Ha tenido la gentileza de invitarnos a la fiesta de ISO el próximo año, ¿no? Nos dais una acogida como representación de los artistas de Ellín. Yo creo que siempre se acoge muy bien a la gente que va. Pero además nos nosotros gusta somos eso. artistas de Ellín. Pues además sería interesantísimo que para la fiesta de ISO se convocase allí una exposición de los artistas ellineros, una isera, ellinera también. Sí, la verdad es que no Sería llegan muy muchas de las interesante. actividades que se hacen aquí en Ellín, no llegan a las pedanías. No. Que se podrían, los mismos cursos de pintura y eso se Sí, podrían sería muy interesante. y llevar allí pinturas y todo eso. Sí. Sí. También, antes de tu invitación, yo creo que la que nos tiene que hacer es Rafael a su Museo Taurino y enseñarnos también una de las obras más grandes que tiene allí, que son unos dibujos de Regoyo. ¿Cómo me han leído los pensamientos? Porque era lo que te iba a decir ahora mismo. Y ya Ya que estamos... te llevamos el toro y lo matas. Exactamente. Y nos lo comemos ahora. Claro. Ya que estamos aquí en el programa, pues aprovecho para invitarte a ti y a tus alumnas y a todos ustedes a que, bueno, pues yo creo que aparte de visitar el museo podéis aprovechar pues para que sea una lección de cómo a través de los siglos pues ha ido evolucionando la pintura en el mundo de los toros. Y además tú ya has hecho un estudio precisamente en el museo, que además se publicó Una publicación en la tribuna, en el Dominical. en el Dominical, concretamente, que fue muy curioso cómo ha ido evolucionando la pintura a través del mundo de los toros. Pero aparte, pues también en el museo podemos ver también otro tipo de pintura, que no es la taurina, que corresponde a pintores ellineros, que por desgracia pues no los has podido tener aquí en tu programa porque muchos ya hace muchos años que murieron. Entonces ahora mismo me estoy acordando
del primer dibujo que hay sobre, o que se conoce aquí en Ellín, sobre un tamborilero, hecho en el 1882 por un tal J. García. Y bueno, pues ese lo tengo yo allí en el museo, se ha publicado ya también en los especiales de Semana Santa. Y luego pasamos, me estoy acordando de principios de siglo, de Abelardo Rebollo, un gran pintor que tiene cuadros pues en los mejores museos de España, y no era de aquí de Ellín, nació en Moratalla, pero se vino de 4 o 5 meses aquí a Ellín, total que se considera lleno, claro. Y a principios de siglo, en una piedra de mármol, pues en una de las tertulias de aquí de Ellín, en una rebotica, pues pintaba a cada uno de los tertulianos, que allí siempre gente importante de aquí de Ellín, ¿no? Y hay sobre unas 25 dibujos o por ahí, que yo creo que para la persona que tiene inquietudes artísticas, sobre todo en tema de dibujo y pintura y tal, pues sería muy, muy interesante estudiarlo, verlo. No sé si don Diego, me parece que le usted ver la piedra de mármol, y bueno, y tú más concretamente, y yo creo que son unos dibujos que a mí cada vez que los veo, a mí me impresionan, porque es que hay algunos, eso fue cuando derribaron, estaban en una bodega, en un sótano, ocultos por tierra, porque se habían hundido paredes, por escombros se habían hundido paredes, estaban en lo que era el edificio de la Casa de los... lo que hoy es concretamente el edificio donde está la Caja Castilla-La Mancha, en la plaza del Ayuntamiento, pues en la casa era la Casa de los Farcones, la casa de los padres de don Eulogio Silvestre, alcalde de Baeza, y ya no sé yo quiénes serían las casas que habían, donde estaba la barbería, a donde vivía Rupica, donde estaba el Corazón de Jesús, ya no sé quiénes serían esas casas, pero bueno, cuando tiraron todo ese bloque, en el sótano de las casas de los padres de Eulogio apareció la piedra de mármoles, pero bueno, no apareció nadie en ese momento, sino que los cargaron en un camión cuando estaban sacando el escombro, y entonces yo me lo veré por otro sitio circunstancialmente, pero vamos, sí, no está completa. Una vez que lo habían tirado, ¿no? Sí, una vez que lo habían tirado, por allá por el barrio de la estación. Y no está completa, pero con todo y con eso se pudieron rescatar 25 figuras. ¿Cómo están pintadas? A lápiz. A lápiz. Bueno, y eso es me gustaría ver eso, pues cuando quieras. Que el dibujo me gusta de investigarlo. Miras algunos de los dibujos que hay, de las personas que hay, y te da la sensación que te están hablando. Pues tú fíjate que eso es patrimonio de Ellín, como aquel que dice... Eso está custodiado en el museo, claro. Eso digo, es patrimonio de Ellín, y las personas que tiraron o se fueron de esa casa y eso se lo dejaron allí como algo de escombros. Sí, bueno, ya... ¿Cuánto habrá pasado con otras cosas? Claro, imagínate. En Ellín hemos perdido muchísimas cosas, por eso, por desidia, por abandono, los edificios... La misma casa esa, hoy no la tirarían. Pero es preferible. Pues a lo mejor vaya casa, yo la tengo dibujada, y Fernando es la que más le gusta, de las plumillas que tengo, la que más le gusta es esa casa, los balconadas que tenía, las puertas, que hermosura. Es preferible, en vez de dejarlo allí, cogerlo y darlo al ayuntamiento, al museo, o a quien sea, ¿no? Y además hay un autorretrato hecho por él mismo, y bueno, retrato o una pintura o dibujo hecho por el mismo Rebollo. Yo creo que ese es el más perfecto de todos, pero es que lo miras y da la sensación que te quiere hablar. Que está ahí. Bueno, vosotros sí, lo hemos visto. Es precioso, pero en fin. Bueno, pues vamos a cambiar un Luego poco. También está el Guillén, en la década de los años 20, que también era un buen dibujante llanero, lo que pasa es que se marchó a Madrid. Y también hay programas de toros que hizo, también una composición muy parecida a la que hice yo de Escayola en la Plaza de Toros y el Santuario del Rosario, en los programas de feria y en los programas de las corridas de toros del 1924, antes de marchar a Madrid. También era un buen dibujante, Guillén. Pues vamos a cambiar un poco. Sebastián Guillén, no creo que sea. Vamos a cambiar un poco de tema. Y Mateo Martínez, también dibujaba muy bien, que era agente comercial. Era el que dibujaba en el periódico Adelante y Renovación, en los años 20. No estaría mal sacar un libro que fuese pequeño con todo, muy curioso, con todo eso. claro, estupendo. Editarlo.
que como decía vamos a cambiar un poco y nos vamos a ir del arte antiguo, por así decirlo, al más actual, a lo contemporáneo, a Arco, a la feria de arte contemporánea. Puesto que habéis estado hace unos días atrás, la mayoría de vosotros, ¿qué ideas nuevas os sugieren o cómo veis el concepto? Es muy difícil opinar de eso según el estilo que tiene cada uno. A mí me gusta seguir los pasos de Antonio López, o sea, yo me gusta la realidad, realista, todo realista. De hecho, allí sabes que en la pintura me llaman Pepe de las Tejas algunas veces porque empiezo a pintar iglesia y tal, y venga teja, y me encanta, por ejemplo, pintar tejas. Me gusta todo lo que digo, bueno, pues en vez de hacer esto, pues hago un rincón de gin, hago una iglesia, ha hecho iglesias de encargo y luego las he dado porque me han salido muy bien. Y entonces, pues sí, uno ya... completamente el sacristán. Sí, no sé, de la iglesia no, de Asunción. porque me gusta a mí más le hizo un todavía. encargo de la iglesia de Asunción y después le gustó y no se la quiere dar. Y me la he quedado. Y entonces me llama la atención porque tengo un amigo por la arriba del casco, y yo como vivo en el casco antiguo muchas veces, ahora por circunstancias vivo en la parte nueva, y este amigo me decía, tú no sabes esto de aquí arriba, ¿dónde va parado? Y bajo, todo así por medio incomodado. Y yo, muchacho, pero si yo he pateado lo de por ahí arriba montones de veces y sigo fotografías, he dibujado y pintado yo que sé los rincones de allá arriba, y me encanta cuando viene una forastera. Tengo una amiga que es de Vitoria y se coge la de este que estuvo aquí, de Leonardo, y se corre todo el casco antiguo. Y el otro día el obispo lo decía también de Albacete, dice, yo llego y me corre todo el casco antiguo de allí, y eso a mí me gusta perder el tiempo en eso que no en lo abstracto. El casco antiguo, como tú dices, es muy, muy bonito, todos lo conocemos, pero también antes habéis comentado, por ejemplo, y me he acordado, antes, cuando has dicho ahora Antonio López, yo he visto muchísima obra de Antonio López que dedica a los edificios modernos y a las partes modernistas de las ciudades, ¿no? Encarna, por ejemplo, ha dicho a lo primero cuando he intervenido que sí, que está muy bien, pues el casco antiguo, las consabidas fachadas de los distintos templos de aquí de Ellín, pero que también tenemos el casco moderno, el Ellín moderno, que es muy bonito. Y ahora cuando has dicho lo de Antonio López me he acordado, porque Antonio López también toca lo antiguo, pero también toca lo moderno, y tiene tiene unos trabajos y unas obras de paisaje urbano moderno, pues preciosas. ¿Y sabes en qué se nota Sí, bueno, que es una pintura y no es una fotografía? ¿Lo sabes? Antonio López. Nos estamos saliendo del tema que ha planteado Fernández, que es de la exposición de la feria Arco. Nos estamos saliendo de esas cosas con nuestro cariño, con nuestro gran cariño que le tenemos allí. Pero yo cuando hiciste el programa con ellos tres solos, el programa que donde mostraste las actividades que teníais allí, eso, a Encarni le oí decir algo que me gustó muchísimo. Lo que pasa es que en aquel momento no tenía nada para escribir, lo hubiera escrito. ¿Tú lo recuerdas? Algo así, no sé qué, de la imaginación, pues sí, de las personas, lo que... ¿no? Pues lo que pienso realmente sería lo que dije, que entrar Arco es una auténtica provocación. Desde que entras hasta que sales, es empezar a ver hasta dónde puede llegar la mente humana. No sé a veces con qué sentido. A mí había cosas que realmente me hacían sentirme violenta, me tenía que ir de allí, no me gustaba, lo veía como muy negativo. Para mí el arte siempre se saca de dentro, y si sacas de dentro algo tan macabro como algunas veces como yo veía, pues no me gustaba. También entiendo que son las galerías quienes ponen. Quizá la persona que haya hecho eso pues ha hecho cosas maravillosas o más de mi gusto, pero que en ese momento es eso lo que había que poner por llamar la atención. De todas formas, me di cuenta que en pintura había más pintura y había mucho paisaje urbano. A mí realmente el paisaje urbano me dice muy poco, pero la manera de hacerlo hubieron algunos que sí me llamaron la atención. No me acuerdo del autor, pero había uno que estaba en continuo movimiento, porque nunca terminaba la línea en ningún sitio, no me acuerdo de cuál era, con un colorido impresionante. También estuve buscando de Antonio López y yo no vi nada. No, Este año no había. No había puesto. No había nada. De que en sí había era el albacetteño Y Miguel Cano. Miguel Cano, tenía allí 2 cuadros creo. ¿No le llegaste a ver, Fernando, tú?
Sí, tenía... Es que como son tantas galerías, Es tanta obra, imposible darte cuenta de todo. Pero eso era importante porque Miguel Cano, que yo le tengo una atención magnífica, tenía el mismo edificio de noche y de día, ¿sabes? El mismo, eso era un detalle muy Sí, es grande. que el otro día en Carly dijo una frase, siento no haberlas copiado, porque ha sido la definición más exacta de lo que es la Feria de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo. La definición más exacta, porque dijo unas palabras que por lo visto nos las recuerda, algo así, lo que es capaz de hacer la imaginación y de exponernos a nosotros, y está ahí, ¿no? Y está ahí, y eso es lo que nos provoca, ¿no? Y nos invita a, pues no sé, a entrar. ¿Qué dices, Pepe? Yo pienso que hay mucha tomadura de pelo, o sea, realmente muy poco, bajo mi punto humilde, ¿no? Yo soy poco entendido en la materia, igual soy ignorante en arte moderno, pero yo creo que hay mucha desfachatez ahí. Yo pienso que la estupidez humana llega a tales límites que ya no son churros, ya es que hasta un churro tiene arte, es que no ni son churros, es una desfachatez, es una tomadura de pelo. Entonces, repito, a lo mejor yo ignoro totalmente lo que es eso y doy mi punto de vista, doy mi opinión sobre un tema que no conozco, ¿no? Pero es que no tiene nada de creatividad, porque una persona que coge lo que sea, un trozo de madera, un pincel, lo que sea, y hace algo que se ha calentado la cabeza, que se ha forzado en hacer algo y se ve algo, te guste o no te guste, tiene un respeto. Pero lo que vi yo allí, lo que vimos la mayoría del grupo, es una tomadura de pelo, o sea, que es que no tiene ni pie ni cabeza de nada en absoluto. Entonces, Lo del conejo, pero bueno, el conejo vas a plaza del mercado y a veces ves conejos colgados, bueno, bien, pero ahí que había cosas que, entonces, muy poca calidad bajo mi punto de vista, lo que yo puedo decir, arte. Hay arte abstracto, hay colores bonitos, hay a veces que no te gusta un tema, pero ves a lo mejor, no sé, una creación de colores, en fin, algo que significa que ves que se ha calentado la cabeza, que está trabajado, ¿no? Una idea que está trabajada. Pero yo allí es que el 80% de lo que vi, lo vi, pero muy desfachatez, vamos. Hay en Arco es que suele pasar una cosa, es otro mundo de arte. Tú entras a que te sorprenda, a que te agrade o que te desagrade. Hay tantas galerías y hay tantas obras que yo creo que no se puede juzgar en general eso, porque yo recuerdo de ver Tapies, Picassos, una serie de personas que entonces ya no vale todo, sí vale. Bien, pero por ejemplo, Picasso, hemos estado en el Museo Picasso de París, y guste o no guste, pero tiene algo, ¿no? Será lo que sea, pero este señor se calentaba la cabeza en hacer un monigote así, en hacer el ojo para atrás, la nariz para adelante, la oreja para arriba, el otro para abajo, bien, pero este señor se calentaba la cabeza. Pero allí es que había cosas que realmente es que no tenían ningún sentido, o sea que un crío lo deja solo y yo pienso que es mucho más creativo que cualquier cosa que yo vi allí. Repito que igual yo soy un ignorante, ¿eh? O sea que no me avergüenzo. Daba la sensación que ponían 4 cubos de colores y una brocha que tú empleabas cuando pintabas antes. 4 bostazos amarillos, Pero pero 2 rojos y 4 negros. Pero es que eso a lo mejor resulta bonito, pero es que allí ni había eso tampoco. Sí, en algunos momentos sí había de Yo eso. creo que estáis siendo muy críticos, Puede ser. porque pasa una cosa. En nuestro punto. Que tanto en la pintura como en el arte se intenta ir un poco más allá. ¿Qué es lo que pasa? Que el tiempo y en general las personas y eso, luego de ese más allá se guarda algo o no se guarda. No sé si me No explico correctamente. Sí, es que No lo sí, desde entiendo. luego yo diría que son no ya críticos, sino un tanto derrotistas. Porque claro, es que cualquier persona puede decir esto y tiene derecho a decirlo, esto me gusta o no me gusta. Eso sí, eso es para cualquier ser humano, eso nadie se lo puede negar. Ahora, emitir un juicio tan severo como el que tú estás haciendo, Bueno, tener en pero cuenta, ¿no? perdona Pepe, pero es que la opinión, cuidado, Sí, la opinión, sí. cuidado. De repente yo que Ten en cuenta que está desde la pintura anécdota, ¿sabes lo que es? La pintura anécdota, ¿de verdad lo sabes lo que es? De la pintura anécdota soy profundo, a la imaginación pura, fíjate, de la pintura anécdota, hombre, pues la pintura, cuando yo pinto la calle el Callejón del Beso de Jean, eso es pintura anécdota. Y ya está.
cuando se pinta un retrato, eso es pintura anécdota. Ahora, después de en ese retrato puede haber arte o no puede haberlo. Puede haber simplemente habilidad manual del que lo ha hecho, puede haber artesanía, algo que se ha construido a fuerza de esfuerzo, de insistencia, ¿no? Y puede no tener arte. El arte es otra cosa. Por eso digo que va desde la pintura anécdota a la imaginación pura, de un sitio a otro. Hay un espacio tremendo en donde muchas veces, pues, yo me siento incapaz de llegar, ¿eh? Yo me siento incapaz de llegar, os confieso de verdad. Pero yo digo, te pregunto una cosa, podrán hacer lo que quieran, pero que tenga la desfachatez que hoy de Pepe de poner 2,5 millones a 4 brochazos, Bueno, eso es lo que no entiendo. Eso no es la función de... Es cara, es cara, un poco de La cara. imbecilidad humana no tiene límite. Oye, por favor, que nada de imbecilidad humana. Que sí, yo doy mi No se puede, opinión. pero es que eso no es opinión. Pero bueno. Eso es juzgar, censurar. Eso no es opinión, Pepe. Vamos a ver, si Perdona, pero no es fomentamos, opinión. por ejemplo, que algo que se haga bien hecho, el trabajo bien hecho, Pero- lo que sea, pero- guste o no guste, artesanal. pero artesanal o artístico, lo que sea, pero, No, artesanal. pero es que yo vi cosas allí que es que de artístico, vamos, repito, que se le dio una patada a la mesa hasta se caen los chiribolos que hay y ya está. Bueno, pues eso es arte. Pues vale, pues muy bien, de acuerdo. Pero para mí eso es una parida, perdón, es una parida. Y a mí, ignorante que soy, repito, yo no soy experto ni mucho menos, ni me las doy, soy un ignorante total. Pero para mí eso es una parida. Ahora, a lo mejor el error es que por la mañana estuvimos en la Real Academia de Bellas Artes y claro, nos metió el profesor de la noche al día, igual a lo mejor fue un impacto para mí y yo fui traumatizado, pero es que yo había ido otros años a arte, fui el primer año, hace 3 años fui y había pues digamos 50% que merecía la pena. Yo vi cosas allí que me gustaron y era moderno, arte abstracto, cosas, como ha dicho Pepe, cubos de pintura con un broche, un bochazo aquí, que hay que darlos, yo se los respeto y veo que hay imaginación, pero que yo le doy una patada a la mesa y que haya los vasos, allí, aquí, pum, Y y 2 eso millones, sea arte, y 2 pues millones de y medio. acuerdo, que ahora venga un señor y diga, no, es que solo voy a pagar 300 millones, pues muy bien, repito que eso es la imbecilidad humana, es mi opinión, nada más, o sea que yo no comprometo a nadie, Entonces el Guggenheim, que no he estado, no sé cómo es ¿No eso. has visto las fotografías? Lo veo bonito, exterior, lo que he visto, lo veo bonito, me gusta eso. Lo que es la arquitectura me ¿Por gusta. qué te gusta eso? La arquitectura de lo que es ¿Por el qué? museo. ¿Por qué? Lo veo bonito, moderno, vanguardista, me gusta, eso me gusta. No he estado, dentro no he estado. Y He estado en el Pompidou de París y es una fábrica de gas. Hasta lo puedo soportar eso. He visto museos, pero hay cosas que La repito, estación de Orsay. doy mi opinión, no comprometo a nadie. ¿Y creéis al hilo de todo esto que existe la colonización de unas culturas respecto a otras? Porque por ejemplo lo que nos están vendiendo los americanos principalmente es todo eso. Es totalmente Entonces americano. existe todo. la colonización en la cultura de unos pueblos más poderosos con más dinero sobre otros. Bueno, eso existe ¿O no? desde los biberones de los bebés, los potitos bledines hasta... Y quizás te pase que nosotros estamos Eso es la en una sociedad de cultura, consumo, en estamos una cultura más bombardeados tradicional, con unos esquemas más establecidos, y de pronto nos llega la cultura americana con todo eso y nos deportan. La oportunistas. italiana vino aquí a España, la escuela italiana, ¿no? En los Reyes los traían aquí los pintores, aquellos italianos, y parece que eran de muchos países de por ahí. Pero el ¿no? caso actual, Diego, Alemanes. ¿qué opinas? Hombre, es que eso es mucho concepto, por eso les estoy diciendo lo que les estoy diciendo, ¿no? Que, no sé, un cuadro no es bueno. Yo conté, fue aquí, me parece, la mesa redonda anterior, eso de en mi viaje de estudio, cuando aquel señor nos decía que lo mejor que había en aquella sala, una sala que creo que era la casita del príncipe, que lo mejor era el bodegón del vaso de agua. Aquel señor así, que lo mejor que había lleno, y nosotros entonces, recién terminada la carrera, eso nos echamos a reír. Y era un cuadro como un bodegón realista, no el hiperrealismo que hay ahora, pero era realista, el realismo que se hacía entonces, un realismo a tipo Zurbarán, tampoco llegaba a tanto, pero en fin, era realista, y aquel señor, una vez que nos tiene ahí encerrado en aquella habitación
nos dice lo mejor que hay aquí es el bodegón del vaso de agua, lo difícil que es pintar el agua, y en ese vaso se ve que está por la mitad. Nosotros nos echamos a reír, estudiantes de Bellas Artes que estamos, o sea, que hemos terminado la carrera y estamos haciendo un viaje de estudio. Nos echamos a reír, así mismo, como lo digo. Es que hay que comprender muchas cosas, hay que comprender todo lo que ha pasado en el mundo, pues yo que sé, desde la mitad del siglo pasado para acá. Y no ya de la mitad, pues yo que sé, hasta nos podíamos remontar desde el Renacimiento, o incluso, yo que sé, porque se han venido, por épocas se ha ido repitiendo lo mismo. Y en fin, hay una serie de cosas, una serie de cuestiones, y es como, por ejemplo, el diseño. Antes se trabajaba en el taller ese particular, familiar, en donde el artista, gracias a Dios, tenía la habilidad suficiente para construir, o sea, no artista, el picapedrero, tenía la habilidad suficiente para construir grandes catedrales en la época del románico, grandes catedrales en la época del gótico, grandes catedrales y palacios, iglesias en la época del Renacimiento, y así sucesivamente, hasta que poco a poco la técnica fue invadiendo el arte. Antes el artista no se conocía como artista, a Miguel Ángel lo conocían como un picapedrero. Sí. A Velázquez no quería, en fin, no quería aparecer como pintor. No quería que lo conocieran como pintor, porque eso era una degradación para él, lo consideraba, una degradación para él. Y entonces, pues, vino. Pero hoy ha habido que esos artesanos, aquellos que he dicho de los picapedreros que hicieron catedrales, maravillosas catedrales, pues hoy han trabajado en algo específico que es el arte, no la artesanía y el diseño, concretamente ya más de cerca de nosotros, el diseño. El diseño se ha convertido en una obra de arte. Un sillón que nunca le hemos dado importancia, hoy un sillón es capaz de ser una obra de arte, y puede ser una obra de arte. Un sillón, una silla, y en fin, y muchas cosas más. Pero los mercaderes son los que, trastocan la historia. A mí me importa la obra, los mercaderes allá. A mí me importa la obra. Los precios excesivos que llevan muchas de esas obras. Quería decir algo, ¿no? Bueno, que si quieres decirlo. No, lo que ha dicho que en muchos sitios hay arte, digo que empezando por la definición, arte, que es un americanismo de lo que estábamos hablando antes, y puede ser cualquier virtud para hacer algo bien, pues puedes hacer bien una comida, es arte de cocinar, puedes caminar muy bien, es arte de caminar, arte de seducir, arte de hablar, no sé, el arte está en la vida misma. Pues tenemos que ir concluyendo ya el programa, y entonces voy a dar un turno de palabra corto para que os despidáis y para que contéis pues aquello que queráis. Entonces, por ejemplo, José Rubio. Bueno, que me gusta tocar todos los estilos. Yo, en vez de vivir un estilo solo, pues me gusta vivirlos todos. Que uno vale más, tiene más categorías. Hay estilos que yo los considero más difíciles y luego no valen nada del otro en cuanto a monetariamente. O sea, este tiene un valor y este no tiene. Y sin embargo, aquí he puesto yo todo lo que he podido en él. Y si he fallado en unas cosas, lo arregla. Y hay otras cosas que no puede fallar porque no puede arreglar. Y sin embargo, tiene menos valor que el otro. Pero que todas esas cosas da gusto. Sí, pero que da gusto tocar, saber muchas cosas. El arte, saber todos. Yo se lo digo allá una vez, aprende, claro, porque es bonito hacerlo todo, porque te da vida decir, mira, he llegado a hacerlo todo. Y eso también influye. Muy bien, Encarni. Pues no sé qué decir, gracias otra vez a Canal 49 y bueno, un recuerdo para todos mis compañeros de pintura, que quizá yo no sea la persona más idónea para estar aquí, porque allí hay gente veterana y verdaderos artistas que pintan estupendamente, pero que por una cosa o por otra pues no ha venido nadie. José Jordán. Yo quiero reiterar lo que ha dicho la compañera, y también lo importante para mí, que estoy iniciándome, hago pinitos ahora, es vivir las experiencias que yo cuando estoy haciendo algo, y el disfrute y el gozo de eso. Lo demás, que sea realista o que sea abstracto, me da igual, o sea, a mí eso no me afecta. Yo lo que busco es la sensación y la felicidad de que estoy haciendo lo que estoy haciendo y disfruto, y ya está. O sea, que el gozo de lo que estás haciendo, y simplemente. A la hora de realizar la obra de arte, ¿no? Exactamente. Que luego después viene un buen mercader y dice que eso es gloria en verso, pues muy bien. Que no vale nada, pues muy bien. A mí no me afecta para nada.
Yo a mis años ya tengo toda la carrera, todos los objetivos cumplidos. Lo que me viene ya es un regalo. O sea que agradezco otra vez a la televisión este favor que nos ha concedido. Yo solamente decir que estoy deseando de empezar esas obras que he comentado anteriormente, de edificios emblemáticos de allí, y que, bueno, pues que tengo mucha ilusión de llegar y hacerlas, y que puedan disfrutar tanto los ingenieros como la gente que venga de fuera a visitarnos, pues de llevarse de alguna pieza en concreto, que siempre, cualquier sitio que estén, pues siempre tendrán el recuerdo, de que de alguna forma están viviendo algo de allí. Vale, pues muchas gracias. Y finalmente, Diego. Bueno, pues sí, yo voy a deciros y a decirle a los telespectadores y a todos los que han escuchado esta rueda que hemos hecho aquí tan agradable, que se vea el arte. El arte es algo que no está al alcance de... Yo creo que el mismo pintor, el artista Miguel Ángel, por ejemplo, por mencionar alguno, no sabía que estaba haciendo arte, porque esa palabra es una abstracción filosófica, es una abstracción que no hay manera de tocarla por ningún sitio. El arte es una emoción, y las emociones son muy difíciles de explicarlas. Buen final, ¿no? Buen final para este programa, que está principalmente dedicado a los artistas y a la creación del arte. Yo quisiera agradecerles el haber estado con nosotros, el sernos fiel y desearles lo mejor hasta la semana que viene.